así no le entendamos la orden, debemos hacerlo. Lo que Él busca es obediencia, no comprensión. ¿Qué fue lo que nos predicaron hace 8 días? No trates de entenderlo. No tratemos de entenderlo. Hay una parte de las escrituras que dice que Él no pudo encontrar a nadie que le ayudara en lo que iba a hacer. Por lo cual se recogió las mangas y lo hizo Él mismo. Si nosotros no le damos la talla al Señor, Él lo hace. Pero sobre los habitantes de la tierra caerá un terrible y espantoso castigo. ¿Queremos que ocurra eso? Isaías lo escribió: miré, pero no hubo quien me ayudara. Me asombró que nadie me diera apoyo. Mi propio brazo me dio la victoria. Mi propia ira me sostuvo. Los 300 hombres de Gedeón bajaron al campamento enemigo y rompieron los cántaros de barro, dejando ver la luz. ¿Ustedes ya entendieron lo que el Señor, los planes del Señor? En medio de la noche los mandó que ocultaran las antorchas, que no eran para alumbrarse, porque si los veían a la distancia, veían las luces, alertaban al enemigo. Pero cuando estuvieron ya allí en el campamento enemigo, ahí sí el Señor les dijo: rompan los cántaros, ahora sí que se vea la luz. Y los cántaros son el símbolo de las vasijas de barro que somos nosotros. Dios no está interesado en pulir y emparejar y hacer más grandes y mejores vasijas de barro. No. Si vamos a conseguir la victoria, tenemos que romper los cántaros de barro para que la luz del Señor brille. Todavía estamos tratando de conservar intacto nuestro cántaro de barro y que la luz brille a pesar de eso, lo cual es una contradicción. Las dos cosas no pueden tenerse al mismo tiempo. Para que la luz brille en la forma en que Él lo quiere, tiene que romperse el cántaro de barro, o de lo contrario la luz siempre permanecerá oculta. Tenemos que dejar que el Señor nos suelte y se rompa este cántaro que somos nosotros. Tanto usted como yo necesitamos estar dispuestos a permitir que Dios lo haga, que rompa en nosotros todo lo que Él no quiere. No somos perfectos. Tenemos que estar dispuestos a permitir que el Espíritu de Dios mate las obras de la carne. Romanos 8:3 lo dice: en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Nosotros todos nacemos pecadores. El Señor condenó el pecado de la naturaleza humana enviando a Jesucristo. Por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo entonces podrá brillar la luz de Dios a través de nosotros, de tal modo que derrote por completo al enemigo. La luz que brilla en nosotros confundirá al enemigo y no sabrá qué hacer. Los hombres de Gedeón tocaron al mismo tiempo las trompetas. Imagínense la locura. En medio del campamento enemigo. Rompieron los cántaros. Primero los golpes, lo que sonó. Luego la luz que se ve brillar. E inmediatamente tocaron las trompetas al mismo tiempo. Era la clave del mensaje. Ese vital mensaje de Dios que solamente Él puede poner en los labios y que hizo que los enemigos se volvieran contra sí mismos y que Gedeón ni siquiera tuviera que matarlos. Ellos se mataron entre ellos. ¿Usted quiere ver la gloria del Señor así frente a usted? Ver que sus enemigos se destruyen entre ellos mismos a causa de la luz que brilla en usted. Amén. Cuando los madianitas estaban huyendo, porque unos se empezaron a matar entre ellos y los otros huyeron. Dice la Biblia que los 9.700 hombres que habían sido enviados a casa y los 22.000 que se fueron porque tenían miedo y algunos más que aún se habían presentado para ir a la vanguardia del ejército, salieron todos de entre los matorrales. Estaban escondidos del miedo. Y ayudaron a exterminar al enemigo y a perseguirlo más allá de los confines de la tierra. Todo Israel fue liberado, probablemente varios millones de personas. Por tanto, no tenemos que ser mayoría.
Me gusta este mensaje. No tenemos que ser mayoría, solo bastan unos cuantos, algunos hombres y mujeres, incluso niños. Amén. Amén. Que quieran contar con el apoyo verdadero, que es la potestad de Jesucristo. Claro que esto demanda algo, sumisión. Sumisión total a Él como amo y Señor, y tomar la determinación de dejarlo todo y seguirlo. La determinación de decir: Señor, hazme añicos y conviérteme en lo que tú quieres que yo sea. Ese es el plan de batalla. Mi creencia es que solo hay una doctrina esencial, lo que yo creo y por lo cual vale la pena luchar: la potestad de Jesucristo. Pues solo Él es justo, el único justo. No se trata de que sea mi opinión contra su opinión o contra la opinión de alguien más, o de esta doctrina o de aquella. De lo que se trata es que sepamos qué es lo que Él pretende, cuál es su parecer, qué es lo que Él quiere que hagamos. Eso es lo esencial. Esa es la potestad de Jesucristo. Si obramos de acuerdo a esa perspectiva, Él congregará en torno suyo a todos los verdaderos creyentes. Génesis 49:10 dice: el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey. ¿Quién es ese verdadero rey? Quien merece la obediencia de los pueblos. Si tratamos de congregar al pueblo de Dios bajo una bandera diferente a la de la potestad de Jesucristo, vamos a fracasar finalmente. Por eso yo no hablo de nadie más que no sea Jesucristo, porque si no, fracasamos y Satanás acorralará a la iglesia. No se trata de si los católicos son mejores que los protestantes, o de si los bautistas están contra los presbiterianos, o de si los pentecostales están en contra de los carismáticos. No, eso no se trata. Se trata de que Jesucristo es el Rey. ¿Estamos dispuestos a orar en consecuencia, cueste lo que cueste? Personas con una teología tan desorientada, pero se han convertido a Jesucristo. Él se encarga de persuadirlas, no nosotros. Y finalmente les llevará por el buen camino. Si en realidad se someten a Él y aceptan su autoridad. Pero no, solamente ocurren estas cosas cuando permitimos que Él ejerza su autoridad sobre nosotros. Y así recibiremos de Él la confianza para orar. Así fue como Gedeón obtuvo la victoria. Así es como Jesús se propone lograr la victoria y purificar todas las cosas que anden mal en nuestra vida, en su iglesia, en el mundo en que vivimos actualmente. Disfrutar de la victoria es gratuito, en cierto modo, pero Jesucristo la ha conseguido. Pero por otro lado nos costará todo cuanto poseemos, porque para ser parte de su ejército, para ser parte de Él, tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo. Amén. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Esa es la única manera que nos sintamos satisfechos verdaderamente. Imagínense que usted es un fariseo de los de la época, que ha permanecido en el desierto, de pie, junto al río Jordán, y ha estado oyendo la predicación de Juan el Bautista, del que hablé hace 8 días. Y que Juan el Bautista, por inspiración del Espíritu Santo, habla. Y usted ha llegado a la convicción de que tiene que arrepentirse de las obras muertas de su religión organizada. Y después usted ve que Jesús está sentado en la cima del monte. Y allí usted le ha seguido. Y se dispone a escuchar lo que Él tiene que decir. Y viendo la multitud subió al monte y sentándose le acercaron a Él sus discípulos. Y usted está entre toda esa gente. ¿Es usted uno de los discípulos que lo dejaron todo por seguir a Cristo? ¿O es apenas uno de los integrantes de la multitud que solo está mirando? Probablemente aquella gente se diría, por cierto, que Juan el Bautista es un profeta iracundo, que era más gritón que yo. Era más gritón que yo, imagínenselo. Se iba por la calle
por todos los caminos gritándoles: pecadores, arrepiéntanse. O usted está viendo a Juan el Bautista, que es así, ese profeta iracundo, gritón, y piensa: pero este que está allá sentado en la cima y que nos está hablando desde la montaña, pues dicen que es todavía mejor y que hace toda clase de milagros. Y usted ahí esperando, quizás le dijera: a menos que os arrepintáis, todos vosotros seréis arrojados a las profundidades del infierno, donde seréis quemados. O quizás esté esperando ahí que llueva fuego y azufre. Pero no, Jesús no dijo eso desde la cima de la montaña. Lo que dijo fue: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres, no les dé miedo decirles la palabra. Pobres de espíritu. No les dé miedo, quíteseles ese temor de decir los pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No se trata de esa pobreza de la que le tienen miedo. Y no le tengan miedo a la pobreza, tengan miedo a la ruina. Porque son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el Señor lo dijo en arameo, su lengua, pero según el Peshito, el texto que usa la iglesia ortodoxa, aún hoy día, se diría así: benditos sean los pobres en soberbia, porque ellos y solo ellos tendrán a Dios como rey. No significa que usted tenga un poquito de soberbia, o no demasiada soberbia. Es la palabra que denomina al mendigo, al que está absolutamente y totalmente privado de todo, al que no tiene nada. El mendigo que permanece allí de pie desnudo, sin alimento, ni dinero, ni nada de nada. Aquel que se encuentra desposeído de todo. Ese es el pobre. Un pobre de espíritu ante el Señor. Desposeído de todo, Señor. No lo mire como posesiones materiales. Porque dice: benditos sean aquellos que prefieren renunciar a su soberbia, cueste lo que cueste, porque ellos serán los únicos que tendrán verdaderamente a Dios como su rey.